Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bienvenidos a nuestro primer webinar de, para presentarles lo que viene siendo la introducción al control ESD. Pues a mi lado se encuentra el ingeniero Jesús Minguela y su servidor Ulises Rodríguez para presentarles y darles esta introducción, estos conceptos básicos de qué es ESD y cómo controlarlo. Principalmente nuestro objetivo con esta serie de webinars va a ser acercarnos a ustedes, que ustedes puedan resolver todas sus preguntas, todas sus dudas que tengan acerca de este tema, contarles sobre nuestra experiencia que tenemos sobre el tema y sobre todo que ustedes sepan dónde y cuándo aplicar en sus procesos específicamente para el control de ESD. ¿Quieres agregar algo más? Sí, igual, si ustedes nos pudieran apoyar, nosotros estamos, es el primer webinar, nos gustaría saber si todos nos están escuchando bien. En este momento no pueden hablar por obvias razones, para no entorpecer un poquito el webinar. Sin embargo, si nos pudieran ayudar en el chat escribiéndonos si están escuchando todo bien, si pueden ver todo, incluso si tienen algunas dudas en el transcurso del webinar, también lo pueden estar colocando en el chat de la videollamada y nuestros compañeros ya nos harán saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Igual, no se preocupen. Al final vamos a tener un pequeño bloque para ver algunas preguntas, algunas cuestiones. Como les decimos, este es un primer webinar, va a ser una serie de webinars. Entonces, lo mismo, si ustedes tienen alguna idea o les interesa saber sobre algún producto o algún proceso, estaría bueno que también nos ayudaran para poder generar otros webinars a partir de sus dudas. Entonces, no sé si todos nos estén escuchando, espero que todo esté bien, nos dicen que todo está funcionando correcto. Entonces, pues comenzamos. Comenzamos. ¿Cómo vamos a comenzar? Pues principalmente vamos a dar el concepto de ESD. ¿Qué es ESD? Por sus siglas en inglés es descarga electrostática, es una transferencia abrupta de cargas en la cual dura realmente milisegundos y la verdad puede ser o no perceptible para nosotros los humanos. ¿Qué viene de este concepto de carga? Vamos a hablar un poquito, vamos a retomar los temas de que viene siendo química, física, no sé si todos lo recuerden, la teoría del átomo. Principalmente está constituido el átomo en electrones, protones y neutrones. En el núcleo tenemos lo que vienen siendo neutrones y protones. Los neutrones no tienen carga, los protones son de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Tendrán ahí en su mente cómo es la estructura de este átomo. Si recuerdan, tenemos en la parte exterior del átomo los electrones. Estos electrones son los que están en constante movimiento, se andan moviendo de un lado a otro y durante esta transferencia hay una transferencia de electrones las cuales nos van a dar o van a generar esta electricidad. ¿Cómo se forma esta electricidad? Pues se forma por medio normalmente de fricción. Tenemos otros métodos de carga. Está la fricción, por contacto y, y simplemente Inducción. por inducción, justo. Muy bien. Es de presencia universal, lo que quiere decir que es un fenómeno natural. Al ser un fenómeno natural, no lo podemos eliminar por completamente, lo podemos controlar. Más adelante, mi compañero Jesús les va a explicar justamente cómo se hace este control. Retomando un poco el tema de estas cargas, recordemos que la electricidad se forma por el movimiento de electrones. Este movimiento de electrones nos genera la electricidad tanto estática como dinámica. En cuanto a electricidad estática, esas cargas se quedan ahí puntuales, sin moverse. Por eso se dice que está estático. No se permite el cambio de uno y otro, y más sobre todo si es materiales aislantes. Principalmente tenemos el mecanismo de generación, que es por fricción, como les había comentado, y está presente en todo lo que hagamos, desde caminar, desde movernos, lo que estamos haciendo ahorita justamente, generamos estas cargas electrostáticas, y al momento de que generamos mucha carga y nosotros tocamos a nuestro compañero o luego tenemos así los toques que comúnmente se presentan, es donde tenemos este cambio abrupto de cargas.
Recuerden que todo busca estar en equilibrio, normalmente todo busca estar en este equilibrio, y ¿cómo lo encuentra? Pues por medio de este tipo de descargas. Llevándolo a lo macro, a lo mejor un ejemplo que tenemos, pues viene siendo un rayo que viene a caer, y ahí es donde se hace esta parte de la descarga, que es lo más ejemplificado que a lo mejor llegamos a tener, o con el contacto que nosotros, como ahorita mencionaba, que tocamos a nuestro compañero y le damos ahí el clásico toques que efectuamos. Si pueden ver en la imagen, como en la presentación que se viene, está una, un movimiento en que nosotros vamos haciendo de entre dos materiales, y si se fijan, este movimiento de electrones es lo que pasa de un punto a otro. Uno queda cargado electropositivamente y otro queda cargado electronegativamente. ¿Ok? Así es como decimos que tenemos esta diferencia de potenciales entre ambas cargas, y esto es lo que genera justamente la electricidad estática. Igual ahí nada más anexando, como dice, no podemos eliminarlo, no hay forma de eliminarlo, sin embargo, esto ocurre en cualquier lado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos saber que hay ciertos procesos donde se implica este tipo de movimiento, y a la par, por ejemplo, lo más común, incluso va a sonar chistoso, pero en áreas de oficina, áreas administrativas que no tienen nada que ver con alguna producción, si tenemos alguna alfombra, ese tipo de elementos que generan estática, ya sea que toque a mi compañero o que toque la puerta, me voy a descargar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso mismo aplica en el proceso de producción, en cualquier manejo de dispositivo sensible. Entonces, aquí sí nos interesa que comencemos a darnos cuenta que justo cuando hablamos de ESD, si bien nuestro curso, o perdón, el webinar, a lo largo de todo esto, de toda esta serie, va a llevar o va a irse definiendo hacia lo electrónico, es importante que también conozcan que no solo en la electrónica tenemos problemas por ESD. Sí es una causa que nos genera varios problemas en temas electrónicos. Sin embargo, existen otras ramas, otras áreas donde estas descargas electrostáticas sí ya pueden afectar a nuestros operadores, a las personas, a nosotros mismos, incluso en el día a día. Tal vez nosotros no lo veamos de esa manera porque no nos interesa mucho, no le ponemos tanta atención. Sin embargo, ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos arreglar una computadora y terminamos descomponiendo más de lo que quisimos arreglar? Bueno, posiblemente ocurre una descarga en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esos procesos en áreas que no están adecuadas. O, en el peor de los casos, hay algunos videos ahí por YouTube que ustedes pueden encontrarlos, donde hay alguna persona cargando gasolina, y al momento de entrar en contacto con esta bomba, ocurre una descarga. ¿Y qué es lo que ocurre? Obviamente la gasolina se enciende y ya ocurre algo algo bastante grave. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque sí, el ESD, si bien lo vamos a estar enfocando en la parte industrial, en nuestra vida, en nuestro día a día, es muy normal que tengamos esos problemas. Y si en alguno de estos momentos estamos revisando alguna electrónica, estamos cerca de materiales inflamables, hay que tener cuidado, ¿vale? Lo vemos muy presente, como menciona este Jesús, al día a día, y principalmente, como menciona, vamos a enfocarnos en lo que viene siendo los tipos de daños en cuanto a la electricidad estática, en cuanto a componentes a lo mejor sensibles. Estos dos tipos de daños se conoce como daño catastrófico y daño latente. El daño catastrófico, pues, es una falla inminente, y decimos que es un enemigo invisible. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo vamos a encontrar visiblemente, lo vamos a detectarlo. Sin embargo, tenemos que ser a lo mejor con ojo de microscopio, como pueden ver a lo mejor en las imágenes. Estos son un pequeños daños que se llegan a tener, y en cuanto a daño catastrófico, es que es una falla inminente. No hay más que hacerlo. Como mencionaba ahorita este Jesús, pues estamos a lo mejor tratando de reparar nuestra computadora, no tenemos el cuidado adecuado y vamos a ocurrir esta descarga. Recuerden que las descargas electrostáticas, pues nosotros las podemos llegar a percibir, pero la podemos llegar a percibir a partir de casi los 3000 volts. Lo podemos a lo mejor llegar a sentir o a escuchar o a ver cerca desde los 3000 a los 10000 volts para arriba. ¿Y con cuánto se daña normalmente un dispositivo sensible? Pues decimos que puede llegar a ser si es muy sensible, a partir de los 100 volts, que es lo que manejan
la norma. Ahorita más adelante vamos a adentrar cuáles son estas normas, pero eso es lo que tenemos que decir. Es un daño que se presenta sobre todo pues en la parte de electrónica. ¿Y qué es el daño latente? Bueno, el daño latente pues es una degradación parcial que podemos no detectar inmediatamente. Puede que el dispositivo siga funcionando adecuadamente, a lo mejor lo ponemos a prueba, sigue funcionando, puede que llegue a tener fallas intermitentes que decir, ah, qué raro, quién sabe qué pasó, si ocurrió, no ocurrió. Bueno, lo dejamos pasar. Pero ¿qué pasa? Pues al final de cuentas es un peligro potencial porque este producto que está dañado y puede degradarse con el paso del tiempo, pues al final de cuentas puede llegar a con este producto defectuoso a manos de nuestros clientes. ¿Cuál es el problema ahí? Es que en cuanto a seguridad o prestigio de la marca, pues lo podemos tener una gran afectación. Por ejemplo, en la industria automotriz, si un sensor de las bolsas de aire llega a estar fallando y llega a tener ese tipo de degradación y con el paso del tiempo llegan a chocar, pues ahí tenemos ahí que si no se activó la bolsa de aire, pues puede provocar un incidente todavía mayor a lo que se puede estar estipulando. Y a su vez, pues el daño de la marca, que bueno, ahí lo que más nos importa, pues es sobre todo la seguridad industrial, ¿no? Eh, mencionábamos, ¿qué más podemos controlar con la parte de la antiestática, Jesús? En esta parte, lo que se necesita o lo que vamos a tener que hacer en cualquier área, nosotros queremos dejar en claro lo que es un área de control ISD. Esto viene por normativa, no viene definida, ¿no? O área, hablando de medidas, específica, es decir, una mesa de 1 por 1, una línea de producción, una nave, una planta entera puede ser un área de control ISD. Entonces, estas definiciones van a correr de acuerdo al proceso que se esté manejando. Estoy seguro que tal vez incluso muchos de ustedes en sus líneas tienen justo ese problema. Oye, ¿cómo defino mi área de control ISD? ¿Cómo la voy a definir o dónde entra el área de ISD? Ejemplo, hay algunas áreas, algunos procesos de producción donde tenemos 5 estaciones de trabajo, pero de esas 5 estaciones de trabajo, solo una es el área de control ISD. ¿Qué tengo que hacer? ¿Solo controlo esta área o controlo las 5 áreas de control ISD? Hay que tener en consideración esa parte. ¿Por qué? Porque sí es muy importante lo que está alrededor o al exterior de nuestra área principal, de nuestro punto, de nuestro dispositivo sensible principal. Es importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos conocer qué es lo que necesitamos. Entonces, el problema, y voy a empezar desde ya, ¿cuál es el problema principal que tenemos todos? Y digo todos porque hay muy pocos fabricantes que nos dicen los valores o la información que necesitamos. ¿Cuál es la sensibilidad de tu producto? Si bien nosotros tenemos 3 métodos generales o 3 procesos generales para controlar las descargas electrostáticas, sí necesitamos conocer en principio cuál es la sensibilidad de su producto. ¿Por qué? Lo que mencionabas hace un momento, volviendo al ejemplo de algún sensor, puede ser bolsas de aire o puede ser cualquier otro sensor. Los sensores son dispositivos bastante sensibles a cualquier cambio. Entonces, esto de ya nos dice que su sensibilidad o el daño o el tipo de descarga que pueden soportar es menor. Por ejemplo, en el tema automotriz, si hablamos de algún transformador, bueno, podemos darnos cuenta que el transformador, si bien puede ser sensible, no es el mismo valor de sensibilidad entre un sensor y un transformador o un alternador. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos comenzar a definir cómo vamos a utilizar, como lo están viendo en la imagen, el aterrizamiento, si necesitamos o no neutralizar, o si necesitamos o no tener alguna protección en base a algunos empaques. En esta parte, como les mencionamos, esto va a ser una serie de webinars. Entonces, lo que están viendo a nuestra espalda es un pequeño espacio que en este momento se encuentra en ceros, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de webinars es comenzar a implementar en esta pequeña mesa un área de control ISD. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a estar implementando? Y vamos a ver algunos elementos necesarios para el tema de
el área de control ESD. Entonces, en principio y lo fundamental que vamos a utilizar en estas áreas es el aterrizamiento. Hemos llegado, y no me dejará mentir Ulises, hemos llegado a varias líneas, a varias empresas donde nos solicitan algún servicio para poder evaluar ciertas sistemas de control de descargas electrostáticas. ¿Cuál es el problema? No existe ninguna tierra física. ¿Cómo voy a verificar el tema del aterrizamiento si no existe una tierra física o un punto de descarga de toda esa carga estática que está en el área? Entonces, partiendo de ese punto, desde ya les digo, la tierra física es lo principal y es lo esencial en cualquier área de control ISD. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, por más equipos que estemos utilizando, la marca que ustedes quieran, si nos vamos por lo más caro, de nada me va a funcionar tenerlo más caro si ese punto de tierra no está funcionando. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Cuáles son los elementos o qué es lo que necesito para poder aterrizar un elemento y qué es lo que voy a aterrizar? En principio, la norma nos dice todo lo que esté dentro de tu área de control ISD debe de estar aterrizado. Por lo tanto, volviendo a la parte teórica, parte conceptual, ¿qué necesito para que algo se aterrice? Tiene que ser conductivo. Con eso tenemos solucionado el problema del aterrizamiento en cuanto a cómo voy a aterrizar y qué puedo aterrizar. ¿Qué es lo que necesito? Uno, que el material sea conductivo para poder aterrizarlo. Si no es conductivo, no lo puedo aterrizar. Entonces, ¿qué necesito? En principio, un cable. No necesitan más que un cable que se pueda conectar a tierra. Suena chistoso, suena mal, pero es eso. A veces no cuentan con este cablecito para poder aterrizar un elemento. En algunas ocasiones nos comentan, oye, ¿qué calibre? Oye, ¿qué tipo de cable necesito? ¿Tiene que ser cubierto? ¿Tiene que ser desnudo? Aquí es donde vamos a empezar a jugar con el tema de control de descargas electrostáticas, temas de seguridad. ¿Qué me conviene a mí? Voy a tener un cable de tierra por toda mi área. Es decir, toda mi área es un punto de tierra demasiado grande. Necesito un cable con aislante o necesito un cable desnudo, preferiblemente un cable con aislante para evitar cualquier tema en cuanto a alguna descarga o choque eléctrico hacia los operadores. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Eso es lo principal. Un cable que llegue a mi estación de trabajo, un cable que llegue al área de control. Eso es lo principal. De ahí, yo voy a seguir con otros elementos. ¿Cuáles son mis estaciones de trabajo? Todas las estaciones de trabajo y maquinaria que esté dentro del área de control ESD debe de estar aterrizada. En maquinaria nosotros no nos metemos tanto porque damos por hecho que seguridad industrial ya verificó ese tema. No puede haber maquinaria o eso es lo que creemos, no puede haber maquinaria en un área de control o en cualquier área de producción que no esté aterrizada. ¿Ok? Entonces, seguido de esto, nos vamos con las personas, con los operadores. Aquí hay que ser bien honestos. Los operadores son las personas que todo el día van a estar teniendo contacto con nuestro dispositivo sensible, con lo que queremos cuidar. Sí, yo soy el coordinador ESD, sí, yo soy el supervisor de la línea, sí, pero nosotros no estamos todo el día o no tenemos todo el tiempo contacto con el dispositivo sensible. ¿Quién lo tiene? El operador. Necesito verificar que el operador cuente con lo necesario para poder llevar a cabo su proceso correctamente. ¿Y qué necesita? Bueno, en principio, y algo que no se puede quitar y nunca lo van a poder quitar, es el calzado. El calzado es la base principal, la base esencial para poder llevar a cabo un aterrizamiento adecuado en los operadores. Entonces, tenemos un calzado antiestático. Los calzados antiestáticos, el que les estamos mostrando es uno, existen muchos modelos, muchas marcas. ¿Cuál es el mejor? Bueno, va a depender. ¿De qué va a depender? Como siempre le decimos, costo-beneficio. ¿Vale? Este calzado es un calzado alemán, muy costoso, pero existen otras alternativas. Ahora, si nos queremos ir por algo demasiado barato, tenemos las taloneras. Las taloneras no son más que un plástico que nos va a ayudar o nos puede convertir
nuestro calzado normal a un calzado antiestático. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener esa conductividad necesaria para poder aterrizarnos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un calzado o una talonera? Ahí es donde entra el problema. ¿Qué es lo que me conviene más? Una talonera, el par de taloneras no va a sobrepasar 200 pesos, si lo decimos de alguna manera. Entonces, un calzado sí me puede llegar a sobrepasar miles de pesos. ¿Qué es lo que más me conviene? Una talonera o un calzado. Costo-beneficio. Entonces, eso es lo que va a depender de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que le quieren dar al operador? Y qué es lo que mejor les puede funcionar. Desde ya les digo, todos los elementos que vamos a estar mencionando sobre aterrizamiento, hay que aclarar algo muy importante. Todos deben de ser usados únicamente dentro del área de control. No pueden ser usados fuera de. Por eso, a veces, cuando me dicen, es que las taloneras me duran 2 meses, 3 meses, bueno, estamos viendo un problema grave y no por el hecho de que lo estén usando todo el día, sino que lo están usando sí todo el día, pero en áreas donde no deberían de usarlo. Entonces, si ustedes están teniendo un problema de ese tipo, desde ya les digo, verifiquen en dónde se está usando la talonera, porque a veces ponemos en riesgo al operador. Sí, nos tocó también que justamente estaban jugando fútbol con las taloneras puestas dentro de la misma empresa y pues la verdad ahí es donde decimos, ¿cómo no quieren que se desgaste si no se las quitan justamente en su área? Y Exactamente. como menciona este Jesús, pues realmente los estamos poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros al usar este tipo de equipamiento estamos haciendo una conexión a tierra, lo que quiere decir que en cualquier tipo de cable o cualquier tipo de línea que nosotros lleguemos a tocar, vamos a hacer tierra directamente. Es por eso que los electricistas y todo este tipo de equipo de mantenimiento no ocupa este calzado. ¿Por qué? Porque este calzado los pone en riesgo de un choque eléctrico. Es muy importante decir que este tipo de equipo de protección es protección hacia el dispositivo sensible, no una protección hacia el operador. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, pues nosotros podemos llegar a soportar este tipo de descargas. Les mencionaba en un inicio que llegamos desde los 3,000, 10,000 volts y no nos va a pasar absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa entonces con los dispositivos sensibles? Desde los 100 volts puede llegar a tronar. Entonces, también es importante decir que cualquier norma de seguridad se antepone ante cualquier norma de ISD. Entonces, todo este personal de mantenimiento eh, pues de que va a manipular la electricidad, pues tiene que ocupar otro tipo de calzado y no ocupar ni taloneras ni calzado ISD. ¿Vale? Ujú. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque a veces cuando tratamos de querer solucionar un problema, a veces afectamos más de lo que ya está ocurriendo. Ejemplo, imagínense que lo que mencionas, Ulises, ponemos al eléctrico a manipular corrientes eléctricas con calzado conductivo. Nos va a ir mal, bueno, le va a ir mal a esa persona porque en cualquier punto él es un punto de tierra. Si llega a tocar una fase que no se le quitó la alimentación, que no se desenergizó, va a tener un problema. Otro tema del que se habla muy poco, pero puede llegar a pasar y en algunas áreas o en algunas empresas ha llegado a ocurrir, es el tema de los marcapasos. Entonces, nada más tengan en cuenta que cualquier tipo de descarga se puede o se va a aumentar en el momento en que nosotros utilicemos calzado conductivo o elementos conductivos. Entonces, desde ya les digo, lo que es obligatorio y lo que ustedes no me pueden decir, lo voy a quitar, es el calzado. Eso ustedes no lo pueden quitar, ¿ok? ¿Por qué? Porque es obligatorio y es necesario. Pero ¿qué necesito para que el calzado funcione? Y eso es muy importante. Otro error que siempre cometemos, que siempre cuando queremos empezar una línea nos sale mal, es, tengo, tengo 100 operadores, tengo 100 personas en mi línea. Ya le compré a las 100 su calzado antiestático, el más caro que pude conseguir. ¿Cuál es el problema? El calzado antiestático no funciona si no está sobre una superficie conductiva. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El calzado antiestático necesita sí o sí de una superficie conductiva para poder funcionar. Digo,
En esta parte estamos ejemplificando con un tapete de mesa, pero incluso hasta en un tapete de mesa funciona. Lo adecuado sería piso conductivo. Lo mejor sería piso conductivo. Si no podemos o no hay posibilidad de contar con un piso conductivo, nos podemos ir con un tapete de piso conductivo. Pero con alguna de estas dos opciones va a ser necesaria para poder utilizar el calzado conductivo. Entonces, tengan mucho cuidado si ustedes van a implementar un área y no se han puesto a pensar en la parte esencial, la parte principal que es el uso del calzado con una superficie conductiva. Créanme, lo hemos visto mucho y hemos visto mucho este problema. No saben o desconocemos que el calzado conductivo necesita una superficie conductiva para poder funcionar. Y vuelvo a lo mismo, ¿hacia dónde va a estar conectada esta superficie? ¿O en qué va a estar conectado este calzado? A un punto de tierra. ¿Cuál es el punto de tierra? Del que hablamos al inicio. Eso va a ser lo principal y lo esencial que necesitan. Ahora, en esta parte vemos tapetes de trabajo. Vamos a englobarlo más a superficies de trabajo. ¿Qué es una superficie de trabajo? Cualquier lugar donde yo voy a colocar mi dispositivo sensible. Entonces, ¿qué necesito? Como ya lo vimos, un tapete de mesa, que es como se conocen. Los tapetes de mesa tienen una característica muy, muy, muy importante y muy visual. No se equivoquen. ¿Por qué? Lo mismo. Los tapetes que ustedes encuentran en Mercado Libre o que área de compra se encuentra en Mercado Libre no funcionan. ¿Por qué? Son tapetes de plástico, son tapetes de silicón, que el silicón genera demasiada estática. Lo encontramos mucho, ese tipo de tapetes de silicón los van a encontrar mucho en áreas de refurbish, en áreas donde se esté dando mantenimiento a equipos electrónicos, sin embargo, no funcionan. Si nosotros hacemos una medición adecuada para este tema, no van a funcionar. Lo que necesitamos es un tapete como estos. Este es un tapete de mesa, ¿vale? Y la característica y la forma visual de poder garantizar que puede funcionar sin hacer una medición es, una parte es de color, puede ser gris, puede ser azul y verde. Verde. Verde y creo que hasta ahí. No sé si hay más. Pero la parte de atrás es de color negro. Siempre va a contar con dos capas, ¿vale? Y importante también, todos tienen un broche de conexión para poder colocar el punto de tierra. Recordemos, todo va hacia el punto de tierra. Entonces, es muy importante conocerlos, aunque sea de forma visual, no hay problema, pero es importante darnos cuenta que todo esto nos ayuda para el aterrizamiento, ¿vale? Hasta este punto, eso es lo necesario y lo esencial para poder llevar a cabo el aterrizamiento de su área. Ya hablamos de maquinaria, estaciones de trabajo, los operadores, pues repito, son lo más importante y son lo que debo de cuidar todos los días. Pero ¿cómo voy a verificar esta parte? ¿Cómo voy a verificar que mi calzado siga funcionando? Más adelante, de hecho, nos gustaría saber si ustedes cuentan con algún equipo de medición ESD, porque si ya tienen un área de ESD o un área de control ESD, yo esperaría que ustedes ya contaran con algún tester, con algún medidor. ¿Por qué? Porque estos medidores nos van a ayudar a verificar que estos equipos, o bueno, que mi equipo de protección antiestático siga funcionando, ¿vale? Aquí sí nos gustaría saber, porque justo esto es de los temas que queremos abordar en un futuro, el uso de este tipo de equipos, ya sean equipos con software, equipos sencillos, cómo se utilizan, qué características deben de tener, incluso con algunos equipos de medición también lo queremos hacer. Entonces díganos si a ustedes les interesa, si quieren saber un poco más a detalle sobre estos equipos, pero a lo que nos van a ayudar es a saber si funciona el equipo de protección del operador. Y muy importante, digo, en este momento, este webinar, estoy seguro que hay muchos supervisores, tal vez muchos ingenieros que están encargados del tema de ESD o que están en el equipo de ESD. Sin embargo, sí me interesa saber si ya se está llevando a cabo una concientización hacia los operadores de tema de ESD. ¿Por qué? Aunque nosotros tengamos todo, si al operador no le decimos lo que debe de hacer y por qué lo debe de hacer con una justificación correcta, ellos no lo van a hacer. Y créanme, en México, ese es uno de los mayores problemas que hay. Aunque las empresas cuenten con todo lo necesario para un
control de descargas electrostáticas, no lo siguen, no lo utilizan. Entonces, es un gasto muy grande como para no poder utilizarlo. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte. Después de esto, vamos a entrar con el tema de dónde voy a aplicarlo, qué es lo que voy a necesitar, por qué existen diferentes áreas y dependiendo del área es el nivel de robustez o el nivel de control que voy a utilizar. No es lo mismo tener un área como la que vamos a aplicar en este momento o la que vamos a estar aplicando en toda esta serie, o tener un cuarto limpio, o tener una atmósfera explosiva. Y ojo, muy importante, si alguno de ustedes está en este webinar por temas de atmósferas explosivas, queremos dejarle desde ya en claro que solo vamos a abarcar el tema electrónico, ¿ok? Solamente vamos a abarcar el tema electrónico. En el caso de atmósferas explosivas, sí lo podemos ver. En esa parte sí nos gustaría tener un contacto más directo para no enfocarnos en otros temas que la norma no contempla, ¿ok? Las normas que vamos a ver de control ESD no nos hablan de atmósferas explosivas, sin embargo hay que recordar que en estas atmósferas explosivas también necesitamos un control de descargas electrostáticas, no porque se me vaya a dañar la tarjeta de mi celular o la tarjeta de la máquina que estoy utilizando, no, es para evitar cualquier punto de ignición o cualquier conato de incendio en nuestras áreas. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, por ese punto, el control ESD lo podemos aplicar en muchas ramas, en muchas áreas. Va a depender, ¿ok? ¿De qué va a depender? Tipo de área. 2, la sensibilidad de su dispositivo. Y 3, cómo se lleva a cabo el proceso o cómo se lleva la fabricación de lo que estoy haciendo hasta entregar producto final con mi cliente. Importante. Algo que no se menciona mucho o en algunos casos no lo tomamos en cuenta es, ¿dónde aplico control ESD? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Solo en mi línea de producción? ¿Solo lo voy a aplicar en mi línea de producción, Uli? No, no solo se aplica en la línea de producción, sino desde lo que lo vamos viendo desde el personal hasta lo que van siendo la manipulación, la logística, desde que nos llega el producto pues sensible, toda la etapa de la cadena de suministro, desde la manipulación que nosotros haremos con nuestro operador, hasta la logística que se lleva hasta donde decimos que este dispositivo ya está ensamblado y ya no es sensible. Entonces, toda esa cadena de suministro es la que tenemos puesto. Entonces, ahí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces el problema no se encuentra en la producción y puede ser que se encuentre en logística. ¿Por qué? Porque toda la inspección, manipulación, el traspaleo de todos estos dispositivos sensibles no los llevamos de la forma más adecuada. Hay que tener mucha consideración en todas las áreas que están involucradas en donde pasa el dispositivo sensible. Quédense con eso. En cualquier lugar donde se encuentre el dispositivo sensible, no me importa si es producción, no me importa si es logística, no me importa si es laboratorio, estaciones de prueba, necesito control ESD. Obvio, si esto no lo llevamos a cabo, vamos a tener muchos problemas y es cuando se empieza a complicar el análisis o la resolución de poder decir quién es el que está mal, quién fue el que falló. Es muy costoso, vuelvo a lo mismo, es muy costoso comenzar a tener problemas por descargas electrostáticas. Demasiado costoso. Vuelvo a lo mismo, no solo es producción, estamos hablando de toda la cadena de suministro del producto que ustedes están fabricando. Entonces, por eso, en Aztec estamos en áreas de logística, o bueno, hemos trabajado en áreas de logística, áreas de producción, hemos trabajado incluso en atmósferas explosivas. En todo este tipo de áreas, sí hemos visto que hay muchos problemas y en lugares donde menos se piensa y es donde creemos que el dispositivo ya no le va a pasar nada o no le está pasando nada. Nos llegamos a observar en alguna ocasión que justo les llegaba este tipo de material, les llegaba en bolsas de plástico y la parte de logística justamente desenvolvía, quitaba, veía, contaba que todas las piezas, porque es su trabajo, contar que todo lo que llegue
que sea acorde a lo que les están dando en su orden, pero en toda esta manipulación llegan a mover todo este plástico, no lo quitan del área, lo dejan ahí mismo, lo ponen encima luego de este mismo plástico y es donde dicen, me está llegando mucho producto malo, pero el proveedor pues les dice, no, pues de mi lado no es. Entonces, ya que nosotros nos contactan y empezamos a revisar estos puntos críticos, pues vemos que justamente el área de logística pues no está haciendo el trabajo óptimo, toda el área de almacén, pues no tiene su área designada para poder tener este tipo de productos, los tiene con otros, y pues el campo eléctrico que llegan a generar o ver, pues afecta a estos dispositivos sensibles, y a la hora que ya llega la manipulación o las pruebas, pues realmente no funcionan tan bien. Sí, y digo, no me dejarán mentir, si en este momento hay algún coordinador ESD o alguien que esté en el team de ESD de su planta, no me dejarán mentir. Cuando ocurre el problema, la causa o quienes fueron los causantes de que este problema existiera, ¿quién es? El team ESD, el coordinador ESD porque no verificó. Y esto sí hay que enfatizar y dejarlo muy en claro. El tema de control ESD siempre va de la mano con un equipo donde se incluyen personas, diferentes cargos de todas las áreas implicadas en el proceso de ese producto, en la fabricación de ese producto, compras, el ingeniero de proyectos, producción, logística, todos deben de estar inmersos en el tema de ESD. ¿Por qué? Porque sí es muy fácil que en una auditoría, si hay un problema de ESD, ¿quién es el responsable? El coordinador. ¿Quién fue el que ocasionó este problema? El coordinador. Y no, desafortunadamente, muchas de las veces que el problema ocurre y nosotros cuestionamos al coordinador, nos dice, es que el área nunca me lo mencionó, es que el área no me permite verificar. Hay que concientizar a las personas y a toda la planta que el tema de ESD es para todos, es una normativa que se tiene que cumplir para todos y para todas las áreas. Créanme, no es muy raro que siempre nos digan, es que el problema no es aquí, es que el problema fue en tal área, es que el problema es con tal persona, el problema, entonces, esa parte sí hay que tener muy, muy en cuenta que el coordinador ESD no siempre se va a poder hacer cargo de todo lo que se necesita para el control ESD. Entonces, lo más adecuado es siempre tener un team, siempre tener varias personas anexas al tema de control ESD para que nos ayuden en el tema de mediciones, en el tema de documentación, en el tema administrativo, toda la parte importante que vamos a estar utilizando. ¿Y qué es lo que vamos a estar utilizando? Bueno, los requerimientos técnicos, que es lo que nos va a indicar la normativa. ¿Qué normativa? Y eso es muy importante conocerlo. Desde ya les digo, hay dos normativas generales. La primera es la ANSI ESD S2020 con la actualización del 2021 y la segunda es la IEC 6134051 con la actualización del 2025, si no me equivoco. Entonces, estas dos normas son normas generales para el control de descargas electrostáticas. Como les mencionamos, esto va a ser una serie. Si bien vamos a estar viendo temas conceptuales de una forma bastante superficial, no nos vamos a enfocar tanto en este tipo de temas. Lo que sí vamos a estar checando y lo que sí vamos a estar viendo son los requerimientos técnicos a lo largo de esta serie, ¿ok? Vamos a checar, pero en un futuro incluso vamos a estar haciendo algunas mediciones de ciertos productos y cuál es la forma adecuada para poder realizar estas mediciones. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Quién nos dice que lo que estamos haciendo está bien o está mal? Bueno, esto nos lo dicen las normas de control ESD, ANSI 2020 o IEC 6134051. Entonces, grábense muy bien estas normas porque de aquí parte todo. Si ustedes tienen un proceso o tienen una normativa interna, estoy 100% seguro que sale de alguna de estas dos. Y obviamente, dentro de estas dos normas, existen toda su normativa anexa. Tal vez en el futuro lo veamos, vamos a estar checando, pero ¿qué necesito pedirle a mi proveedor para poder validar
que un producto funcione, que un producto me entregue los valores necesarios o los valores que necesito. ¿Cómo me tienen que entregar un reporte? ¿Qué tiene que venir en el reporte? Porque a veces todos lo hacen, nosotros lo hemos hecho. ¿Cómo validamos que un producto es antiestático? Porque el proveedor me dijo en su ficha técnica que dice silla antiestática. Ya con eso valido que es antiestático. Pero nunca le hice las mediciones necesarias, nunca verifiqué. Y digo, es un problema muy grave porque a veces ustedes ya cuentan con un stock y puede que no funcione, puede que no esté sirviendo. ¿Por qué? Porque no cuentan con las mediciones necesarias. Lo que les mencionaba, si ustedes buscan un tapete antiestático en Mercado Libre, lo primero que les va a salir son estos tapetes de silicón azules, con espacio para los tornillos, ese tipo de tapetes. Bueno, no funcionan. Si ustedes tienen, quítenlos, no funcionan. ¿Por qué? Porque para el cuidado de su dispositivo no les van a servir para nada. Entonces hay que tener en consideración todos esos puntos. Necesitamos verificar cómo el proveedor lo entrega. Y desafortunadamente, y pues nos toca verlo, ya que Aztec lleva bastante tiempo, Aztec ya lleva bastante tiempo en el tema del control de descargas electrostáticas, pero sí nos toca ver que en muchos de los proveedores nuevos o proveedores que llegan, ojo, no le estamos tirando a nadie, estamos ejemplificando, estamos explicando algo que es muy común que ocurra. Muchos proveedores solamente cumplen con entregar algo que se parezca. Por aquí tenemos algunos bins, creo que se alcanza a ver. Por ejemplo, este es un bin antiestático, es un bin de color negro, un plástico normal. ¿Cuántas veces no encontramos un plástico negro en cualquier otra área? La diferencia es, ¿ya lo verificaron? ¿Ya lo midieron? ¿Saben realmente que cumple con las características? Ese es uno de los problemas que muchos proveedores actualmente están teniendo, y créanme, algunos que han aparecido hace años han tenido. Y desafortunadamente no encontramos muchos proveedores de control de estática en México. ¿Por qué? Por eso mismo, porque desconocemos cómo se hacen las mediciones, desconocemos cómo se hacen este tipo de evaluaciones a los productos. O a veces también el mismo proveedor desconoce el método de fabricación, que no es un material normal, el tipo de materiales con el que se debe de realizar. A lo mejor para ellos que desconocen este tema, pues ahí también les vendieron una resina que era justamente, decía, antiestático, y a lo mejor era nada más para limitar o reducir la estática y no para fabricar este tipo de productos. Entonces es ahí donde encontramos esta parte del dilema, y como comentaba Jesús, desde el apartado de compras para buscar este tipo de proveedores hasta el coordinador ISD que debe de realizar estas mediciones, pues lo que nosotros recomendamos es que siempre soliciten alguna muestra para que ustedes realicen sus propias mediciones y de acuerdo a este análisis ustedes tengan una lista de verificación de productos que sí están aceptando, que sí están pasando y que sepan, tengan esa lista de proveedores confiables sobre este tema de antiestático. Como mencionaba Jesús, pues realmente hay muchos proveedores que nada más llegan a entregar productos que se asemejan, que se parecen, o incluso que a lo mejor nos ha tocado que realmente sí es el material, pero está diseñado de la forma al revés. Si no hemos visto justamente que al lugar de que esté diseñado la talonera de esta forma, está completamente al revés, y ya a la hora de ocuparlo, pues es un poco incómodo porque la parte del broche pues está pues invertida, ¿no? Sí, digo, este tema suena chistoso, suena de, pues nada más lo volteo, ¿no? Pero desde la fabricación ya estamos teniendo problemas. Entonces, nos dicen que tienen algunas preguntas. Entonces, yo creo que podemos comenzar todas sus preguntas en este momento. ¿Nos podrían Adelante, decir? ¿cuál es la pregunta? Bien, la primera pregunta dice, ¿qué herramientas o aparatos me podrían ayudar a medir si mis brochas y cepillos son conductivos? Vale. Hay dos. En principio hay dos equipos de medición. Uno, el más sencillo que les puedo recomendar para ese tipo de aplicaciones es un medidor de resistencia superficial y dos, un medidor de campo electrostático. ¿Para qué nos sirve para qué nos sirve cada uno de estos equipos? Bueno, el medidor de campo electrostático nos va a ayudar a verificar si esta brocha en el proceso de limpieza está generando algún tipo de estática. Y el medidor de resistencia superficial nos va a ayudar a saber si los mangos
o si Las esta brocha cerdas. tiene algún tipo de conductividad. Eso lo vamos a ver más en algún otro webinar, pero quiero dejarles muy en claro dos variables o dos puntos importantes a la hora de verificar un producto. ¿Qué necesito validar? Uno, su conductividad, hablamos de resistencia, y dos, su medición o su generación de carga electrostática. ¿Qué tanta estática puede generar un elemento? ¿Ok? Lo vamos a ver, pero en principio esos son los dos equipos principales que vamos a estar utilizando o que pueden utilizar para esta aplicación en específico, para si solamente son brochas. Algo más específico puede ser el uso de un megómetro o de un equipo de medición que se llama así, megómetro. Verifiquen muy bien que sea para temas de control de estática, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos megómetros que son para aislamiento de tierras. Cuidado, esos no nos funcionan, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos a la mano un megómetro. Este megómetro es para temas de control de estática. Este megómetro también lo podemos utilizar. Si bien todos estos megómetros vienen con dos electrodos, estos electrodos son, no están aquí, pero son dos pesitas, es como coloquialmente lo vamos a conocer, son dos electrodos bastante grandes, pero hay un aditamento que se le conoce como electrodo de dos puntas. No es más que una pluma con dos puntas con las que yo puedo verificar dispositivos tan pequeños como lo son los mangos de las brochas, este tipo de elementos, ¿vale? Este es un electrodo de dos puntas que nos funciona para ese proceso. Entonces, de forma base o de forma esencial, esos son los equipos que necesitan. Un megómetro y un medidor de campo electrostático, o, en su caso, un medidor de resistencia superficial y un medidor de campo electrostático. Les pueden funcionar bastante para verificar si solamente el tema son sus brochas, con eso pueden solucionarlo. Con eso no van a tener ningún problema. Y, importante, si las cerdas no son naturales, eso es un punto esencial. En muchas de las ocasiones las cerdas naturales no generan tanta estática, ¿vale? Pero si no son cerdas naturales, verifiquen de qué composición o de qué materiales están hechas estas cerdas. Plásticos que no han sido procesados con temas conductivos, vamos a tener problemas. Las brochas antiestáticas son, no quiero decir un poco, porque a veces son muchísimo más caras que una brocha o algún cepillo normal, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se deben auditar o verificar las superficies de trabajo y las pulseras? Bueno, son dos diferentes. Las superficies de trabajo, normalmente podemos decir que la podemos, de acuerdo a su proceso, pues auditar o hacer las mediciones necesarias a lo mejor cada 6 meses o una vez al año. Sin embargo, en el tema de las pulseras es una verificación diaria. Por eso es que los testers, lo que mencionábamos hace un momento, es muy importante tenerlos porque con esto hacemos una verificación tanto de pulsera como de calzado. Entonces, con este tipo de verificación que debe ser diaria, y de hecho no solo una vez al día, sino cada vez que ingresan al área, se debe de verificar este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque presentan un desgaste. No va a ser el mismo valor que vamos a tener a lo mejor en un inicio, como se va a comportar a lo largo del tiempo. De hecho, justo por eso mencionaba Jesús en el apartado que estaban mencionando de pros y contras en tanto a taloneras como calzado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el calzado sí va a variar su resistencia conforme pasa el tiempo y la talonera normalmente llega a tener el mismo valor de resistencia. Pero nuevamente menciono que esta verificación debe ser diaria. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La siguiente pregunta dice, la frecuencia en revisión de banderas de tierra por medio del termómetro en la industria donde trabajo es cada 6 meses. Okay. ¿Esta frecuencia de verificación es correcta o debería ser considerada una frecuencia menor o mayor? Saludos. Vale, ahí vamos a entrar en un tema ya sobre los puntos de tierra. Cada 6 meses está bien, ¿vale? Por eso, tenemos dos normas. En la ANSI nos marca valores específicos que tenemos que cumplir. Para estos valores específicos, normalmente nosotros tomamos un punto o una salida de corriente alterna para verificar voltaje en la tierra
y verificar la impedancia que tiene la tierra. Sin embargo, las mediciones que tú me mencionas son mediciones que por normativa de seguridad se deben de realizar. Qué bueno que los hacen cada 6 meses, porque en algunas otras áreas, bueno, en algunas otras plantas las hacen cada año. Pero, ¿en qué nos ayuda? Ahí estaría muy bueno preguntarte qué tipo de norma estás utilizando o qué tipo de normativa estás llevando. Si es ANSI, necesitas unos valores en específico, que con hacerlo cada año está bien. Si es IEC, si es la 61340.51, no te preocupes. Esos mismos reportes que te están entregando funcionan para la IEC. La misma normativa en el apartado de tierras te dice, si tú cumples la normativa nacional, no tienes ningún problema, sigue adelante. Esa normativa nacional ya cuenta con ciertos parámetros muy parecidos a lo que pide ANSI. La diferencia es que IEC te dice, tienes tus reportes, tienes tus mediciones, adelante. Normalmente se hacen cada año, qué bueno que lo haces cada 6, es aún mejor. De hecho, nosotros recomendamos que en el tema de auditorías se hagan cada 6 meses, ¿vale? ¿A qué nos referimos con el tema de auditorías? Una verificación y la realización de mediciones a cada uno de los puntos o áreas que hemos definido como áreas de control ESG. Entonces, nosotros siempre les mencionamos, hay inspecciones o hay verificaciones que sí necesitamos hacer una medición, y hay muchas inspecciones que podemos hacer de forma visual. Si la pulsera está bien conectada, si la pulsera la tienen puesta, si el calzado lo traen, hay muchas cosas que pueden estar funcionando o que podemos estar verificando de forma visual únicamente. Entonces hay que tener en consideración este tipo de inspecciones visuales, que es más común. Incluso hay algunas plantas que al operador le dejan una pequeña tabla, un pequeño checklist, donde él mismo tiene que verificar que los cables estén conectados, los puntos de conexión, cuáles puntos de conexión, el que utilizan para su pulsera, estén funcionando. Entonces, les digo, cada 6 meses es algo bueno. A veces es demasiada el área que cada 6 meses no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sí es mucho el tiempo que vamos a abarcar para realizar todas estas inspecciones. Les digo, lo normal y lo más común es cada año. Lo recomendable es cada 6. Digo, está perfecto. Las verificaciones que te están haciendo en cuanto a las banderas de tierra están bien cada 6 meses. Solo preocúpate por tener documentada también esa información para el tema de ESG, siempre y cuando estés llevando la 61340.51. Si estás llevando la ANSI, únicamente verifica si en este reporte vienen esos mismos apartados, valores de voltaje y valores de impedancia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. La siguiente pregunta dice, tengo un piso ESD que los valores de resistencia son arriba de 3 por 10 a la 9 ohms, pero en HBM me sale aproximadamente 30 volts que debería ser, ya que de acuerdo a ANSI S20, marca que la resistencia es menor de 1 por 10 a la 9, adjunto en otro mensaje, pero en voltaje estoy abajo de los 100 volts y no tengo un elemento altamente sensible. Es decir, el más sensible que tengo es a 125 volts. Ok, bueno, aquí justamente llegamos a esa parte del dilema en cuanto a qué cumple, qué no cumple y cómo vamos a verificarlo. El piso antiestático, pues sí debería justamente mencionarlo. Se debe de constar de esa resistencia, porque si no, no está pasando absolutamente en el tema de la verificación. Si bien, qué bueno que hagan este tipo de test del HBM para cuánta estática, cuánto voltaje es el que estamos generando, pero aquí sobre todo, no tanto a lo mejor es el pico que estamos generando, sino el tiempo en el cual se está descargando esta persona, porque si es un tiempo a lo mejor muy pues rápido, pues llega a ser muy complicado el tema del control, porque aunque sea ese tipo de voltaje que no está superando esos 125 volts, pues el tiempo de descarga es importante y es justamente lo que nosotros ponemos en nuestro reporte de una auditoría en el walking test, en el modelo de HBM, los tiempos de descarga, que es sobre todo algo muy importante. Y es donde tenemos que verificar ese punto, y en cuanto a qué es funcional y qué no es funcional, y en cuanto a la verificación o una auditoría, pues obviamente si el piso está fuera de sus límites, pues no pasa. Sí, igual ahí, digo, me gustaría hacer la pregunta a qué es lo que estás fabricando, porque si es algún tipo de parte automotriz,
entra ahí otro parámetro que justo sí podemos exceder. Bueno, ojo, esto no es normativa general, esto es normativa automotriz. En la mayoría de las automotrices manejan este apartado donde te dicen si el producto o el área donde estás manipulando este dispositivo está excediendo los valores de resistencia, pero no exceden tus valores de voltaje, no hay ningún problema siempre y cuando, uno, el dispositivo esté totalmente cerrado, es decir, ya se encuentre su carcasa, esté totalmente cubierto, y los únicos puntos de riesgo son los puntos o los pines de conexión, ¿vale? Es muy importante tener eso en consideración. Si bien me dices que tu dispositivo no es bastante sensible, sí me gustaría saber qué estás fabricando, saber si tienes algún dispositivo no tan... eh, ok. ¿Por qué? Porque esos parámetros sí son importantes conocerlos. Que es... Ajá, nos Él decía que... contesta que es un ensamble de PCBS, procesos de SMT y PHT. Ah, no, PPH. Ok, vale, bueno. Con el hecho de que me mencionas que es SMT, me gustaría, bueno, si te están garantizando que tu dispositivo se daña a partir de 125 volts en HBM, hay que tener cuidado porque no sé qué tan real sea esa respuesta o no sé qué tan real sea ese reporte, ¿vale? A veces, bueno, no a veces, en la mayoría de los procesos de SMT, los dispositivos son bastante más sensibles y ahí sí vamos a tener problema en el apartado de la conductividad del sistema. Recordemos que cuando hablamos de las EPAs, estamos hablando de un sistema, de un conjunto. Todo debe de estar conectado. El problema con esto, cuando algo empieza a salir fuera de, es que cuando entra en contacto el operador, sí van a aparecer esos picos de corriente. Y sí me gustaría saber justo en el tema de estos picos, saber si lo que soporta son 125 volts o hasta 125 volts, porque es muy diferente soportar 125 o que soporta hasta 125, ¿vale? Hay que entender a veces esa diferencia. Pero te digo, el problema es que cualquier operador que se encuentre en esa área va a estar totalmente aislado del sistema y es un problema porque cuando entre en contacto con el sistema va a empezar a equilibrarse y es donde ocurren los picos. Entonces, ahí tienes que tener en consideración si están o no ocurriendo descargas electrostáticas. Algo que te puedo recomendar para que soluciones bueno, no que soluciones, para que puedas tener un mejor análisis de lo que está ocurriendo, es el manejo, digo, este es un equipo, pero te podría funcionar mucho un detector de eventos ESD. ¿Qué es un detector de eventos ESD? Es un equipo que te va a indicar si están ocurriendo o no descargas electrostáticas, que eso es lo que a ti te interesa. Como ya estás fuera de estos términos, como ya estás fuera de la conductividad, lo que ahora te interesa a ti saber es, a pesar de que esté afuera, ¿ocurren o no ocurren descargas electrostáticas? Eso es lo que a ti te interesaría saber, si están o no ocurriendo descargas electrostáticas. ¿Comentan que respondió? ¿Otra pregunta? Dice, tengo todo aterrizado, el mismo personaje. Okay. Tengo todo aterrizado, maquinaria y equipos, voltaje de máquinas, está todo correcto. Lo único es el piso, aunque no genera voltaje precisamente, esa es mi preocupación. Sí, te repito, es tener un área totalmente aislada y cuando el operador o una persona ingrese a esa área, también va a estar aislado. No sé qué tipo de mediciones hayas hecho. Quiero creer que hiciste una medición de punto a punto, quiero creer que hiciste una medición de punto a tierra y quiero creer que verificaste tu sistema completo, es decir, el operador o alguna persona con calzado antiestático sobre este piso directo a la tierra, es decir, todo un sistema. Puede ser que una de estas partes esté afectada, pero la que más deberías de verificar es el sistema. Si el sistema está fuera de, si el sistema también está fuera de los límites que te indica la norma, sí te recomendaría mucho que uses algún analizador de eventos, algún detector de eventos, perdón, de eventos CSD, para garantizar si existen o no estas descargas electrostáticas. Es muy importante, vuelvo a lo mismo,
Qué bueno que mencionaste tu caso, porque así hay muchos, y lo que nos interesa a veces ya no es tanto qué puedo aplicar, sino qué elementos o qué análisis puedo realizar para saber si estoy o no afectando. Te digo, te va a funcionar mucho un detector de eventos de descargas electrostáticas. Y a su vez, para complementarlo, pues está todo el apartado de tapetes de piso. Si bien un piso antiestático puede no estar funcionando y es demasiado costoso hacer el cambio completo de todo ese apartado, pues ahí es donde entran otros tipos de elementos de control, como viene siendo el piso ISD. Este piso pues va a estar conectado a su sistema de tierras y va a complementar todo este apartado de que esté colocada la persona, va a estar colocada y va a estar pisando este tapete, donde va a cerrar el circuito y vamos a estar todos dentro del mismo sistema. ¿Vale? Y ya por última pregunta, para terminar, dice, ¿nos podrían compartir las normas ANSI o las YEC o en dónde las podemos encontrar? Compartirlas tal cual no podemos. Sin embargo, ustedes pueden entrar directo a la página de la ESDA, esda.org, y la norma ANSI ustedes la pueden descargar de forma gratuita. Por otro lado, la norma IEC 6134051, esa sí hay que adquirirla, esa sí tiene un costo. Desde ya les digo, en la ESDA es la asociación que crea todo lo de ESD, y ellos les van a indicar qué normativas son análogas, es decir, ANSI 2020 con IEC 6134051, TR53 con IEC 6134053, me parece. Entonces, la misma ESDA les indica cuál es el referente en ANSI e IEC. Pues no tienen problema. Todo esto, les digo, de parte de ANSI es libre en su página. No se preocupen, ustedes la pueden descargar, solamente colocan su nombre, un correo y la pueden descargar. IEC, desafortunadamente, sí tienen que adquirirla. Tal vez en el transcurso del día también les compartamos el link para que puedan descargarlo directo a sus correos. Pues sí, nada más directo en la ESDA pueden encontrar toda la normativa referente al tema de control de descargas. ¿Ah? Contestó el ingeniero, ¿qué detector de eventos ISD me recomienda? A ver, hay uno muy bueno de SCS. No recuerdo en este momento el modelo, pero es un detector modular, es decir, tiene varias antenas y esas antenas se colocan en distintos puntos, que son los puntos de interés, y sumado a esto va a un cerebro, por decirlo de alguna forma, y tenemos un software, que este software me va a estar detectando si yo tengo picos. Tú puedes configurarlo de igual forma para saber si tienes picos con valores superiores a lo que tu dispositivo soporta. Y si empiezas a tener esos eventos, bueno, ya puedes darte una idea de que sí estás teniendo un problema en esa área del piso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Pues, entonces, muchas gracias por asistir. Quedamos a sus órdenes. Como comentaban, pues estamos haciendo una serie de webinars. Si están interesados en algo más, pues escríbanos un correo ahí al contacto que está apareciendo en pantalla para que pues nosotros podamos planear estos temas, abarcar más a fondo lo que les interese y pues muchas gracias por su atención. Sí, igual nada más van a ser, el tiempo es muy reducido en estos webinars. Nada más dejar en claro que vamos a tratar de ahora sí que compactar todo lo que se pueda en los 50, 40 minutos que podamos estar en el webinar. Si ustedes tienen más dudas, sin problema les podemos solucionar el problema. Les decimos, es una serie de webinars. El próximo mes, si no me equivoco, hay otro tema. Esa información les va a llegar. Pero si ustedes tienen alguna duda que quieran solucionar ya, ahí están los números de contacto. Digo, creo que todo el tiempo estuvieron viendo un correo de contacto. Sin embargo, toda esa información nos la pueden hacer llegar para poderles ayudar a solucionar o ver qué alternativas se pueden tener con pues sí, con el tema de control ISD o la problemática que ustedes lleguen a tener. De ya nos llevamos algunos puntos. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo webinar, que ya les estaremos mandando la información. Desconocemos cuándo va a ser, pero el próximo mes es seguro que esté el próximo webinar. Entonces, les agradecemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.